Hoy hablaremos sobre la eficiencia entre los diferentes sistemas de riego. Comparemos la eficiencia entre ellos y veremos cuál es más eficiente en esta comparación. El riego por inundación tiene una eficiencia entre el 40 y el 65% del total del agua utilizada, lo cual lo sitúa entre los menos eficientes, ya que en muchos casos se desperdicia más del 50% del agua que utilizamos, lo cual es un porcentaje alto que refleja que no es un sistema muy eficiente. El riego por aspersión tiene una eficiencia de entre el 80 y el 85% del agua que utilizamos. Es decir, ese porcentaje del agua que utilizamos entre el 80 y el 85% es el agua que llega hacia las plantas. Por ser un sistema a base de presión y que va por conductos o por tubos, eleva mucho su eficiencia respecto al sistema de inundación, así situándose en un nivel superior sobre el sistema de inundación. El sistema de microaspersión tiene una eficiencia del 85 a 90%, es decir, mucho más eficiente que el sistema de inundación y que el sistema por aspersión normal. Este sistema, una de sus ventajas es que su aspersión está focalizada o dirigida hacia el punto exacto que queremos que suceda, es decir, el agua se dirige a donde realmente la necesitamos por medio de una microaspersión. Esto no pasa en la macroaspersión, ya que el agua se distribuye en una amplia parte del terreno. El riego por goteo es el riego más eficiente. Llega a tener entre un 90 y un 95% de uso del agua de la fuente, es decir, del agua que se utiliza, entre un 90 a 95% llega a las plantas o llega a los sitios deseados. Esto se debe a que en todo el riego el agua va por tubos, por mangueras o por cintas y llega directamente hasta las plantas, lo cual eleva su eficiencia y minimiza los desperdicios de agua. Esto lo hace el sistema más eficiente que los otros tres anteriores. Ahora hablaremos respecto a la comparación de sistemas de riego en el control del agua aplicada, es decir, cómo estos sistemas de riego controlan o dispersan o manejan el agua que se va a aplicar, cada uno individualmente. El sistema de riego por gravedad o riego por inundación, aunque es posible controlar la cantidad de agua aplicada a través del uso de compuertas, sifones, canales o regaderas, es muy difícil saber exactamente qué cantidad de agua se está utilizando, es decir, qué cantidad de agua llega a cada punto del terreno. Esto es casi imposible de saber exactamente. Podemos calcular el flujo de los canales, podemos calcular el flujo que entra el agua, pero no sabemos exactamente a dónde se distribuye esa agua o qué diferencia hay entre un punto y el otro punto del mismo terreno. Para que el agua que introducimos en el sistema
de inundación sea completamente uniforme, es necesario que la superficie no tenga ninguna pendiente, es decir, que sea lo más plana posible, ya que de lo contrario, con este sistema, se nos producen lagunas, pozos o altos donde no llega el agua y quedan los lugares secos. Esta es una de las grandes desventajas que tiene el sistema de inundación cuando encontramos siembras, regadíos o lugares donde no hay una buena distribución de la pendiente o donde el lugar no es muy plano. En cambio, en el sistema por aspersión se puede controlar bien la cantidad de agua aplicada a través de pluviómetros, es decir, a través de instrumentos que miden qué tanta agua cae en el suelo, o por la relación del caudal o del flujo o del gasto con el tiempo de los aspersores. Es decir, es posible controlar y medir bien la cantidad de agua aplicada en el sistema de aspersión. Sin embargo, en el sistema de aspersión, si la presión de los aspersores baja o es desigual entre ellos, la distribución del agua también es desigual dentro de un mismo perímetro. Por lo tanto, se aplicaría más agua en algunas áreas que en otras. Es decir, si tenemos una variación en el flujo de los aspersores, podría ser que en un lugar nos llegue más agua y en otro lugar nos llegue menos agua. Y ya no sería un riego uniforme, tuviéramos riegos distintos en el mismo lugar y no sería lo mejor para el cultivo. En los sistemas de microaspersión y goteo, en ambos sistemas se pueden controlar bien la cantidad de agua aplicada a través de la relación de gasto-caudal o caudal-tiempo de los microaspersores o goteros por el consumo de la estructura de almacenamiento, es decir, se puede medir también en algunos casos, ya que tenemos una pila, un barril o alguna forma de almacenamiento donde podemos ver qué tanta agua está usando el sistema. Esto solo es aplicable en algunos casos, ya que en los casos donde los sistemas de riego pudieran tener fuentes como un canal, ahí no aplica, dado que sería difícil calcular qué tanta agua está entrando al sistema. Pero cuando son estructuras de almacenamiento fijas, ahí sí es un poco más fácil medir y darnos cuenta qué tanta agua estamos usando. Sin embargo, estos sistemas, si tienen goteros, aspersores improvisados, es decir, que hayan sido reparados o adaptados, o la presión entre ellos es desigual, la distribución del agua en cada uno es diferente, por lo tanto, se aplica más agua en algunos puntos del área que en otro, lo cual no es deseado dentro de un riego uniforme, ya que una de las mayores ventajas de estos dos sistemas, tanto el sistema de goteo como el sistema de microaspersión, es que se genere o se distribuya el gasto del agua exactamente igual en todo el sembradío o el regadío, donde nosotros estamos queriendo que se distribuya de esa manera.